Bienvenidos a este curso de primero de bachillerato. Tal y como he dicho en clase, la organización prevista supone que, en primer lugar, vamos a abordar los dos primeros temas relativos al bloque de lengua para posteriormente centrarnos en los contenidos literarios. Así pues, en estos primeros días de clase estamos originando una pequeña reflexión sobre la lengua. Concretamente partimos del tema 1, que es aquel que lleva por título, como podéis ver, la comunicación y el lenguaje. Si bien es cierto que en clase hemos partido de diversas preguntas formuladas por mí para suscitar un poco la reflexión sobre qué es la comunicación, qué consideramos un acto comunicativo, cuándo se llevan a cabo, quién participa en un acto comunicativo, ahora en esta explicación, que sobre todo estoy dejando grabada para aquel alumnado que todavía no ha podido asistir presencialmente, me gustaría partir de otro de los puntos que tomamos también como referencia en las sesiones de esta última semana, que es precisamente cómo se articula la lengua, todo ese ámbito de conocimiento que se denomina lingüística. Bien, como decía en clase, la lingüística es un área de conocimiento muy amplia que, lógicamente, para ser estudiada necesita, como sucede con todas las áreas de conocimiento, ser dividida en diferentes parcelas, en diferentes áreas. Si nosotros analizamos el acercamiento que el ser humano tiene hacia el lenguaje verbal, vemos que este va aumentando su grado de complejidad, como es lógico, desde su más tierna infancia hasta la vida adulta. Y, como os decía en clase, para mí es necesario, por un lado, establecer una diferencia entre tres conceptos clave, que son lenguaje, lengua y habla, y por otro lado también tener muy claras cuáles son las diferentes piezas, los diferentes elementos que componen el lenguaje, para de ese modo también comprender por qué lo estudiamos así. En relación con la primera cuestión, la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, como os decía, es mejor utilizar una metáfora para acercarnos al concepto, ¿no? Lenguaje para nosotros es una capacidad, es decir, somos capaces de hacer algo, en este caso de utilizar el lenguaje verbal, porque estamos biológicamente, fisiológicamente dotados para ello. De hecho, os comentaba en clase que a una determinada edad el ser humano experimenta lo que se denomina como desprendimiento de la glotis y, por lo tanto, a partir de ese momento ya podemos llevar a cabo la articulación de los sonidos a través de este complejo aparato fonador del que estamos dotados. El lenguaje, por lo tanto, funciona como, utilizando la metáfora, un piano, es decir, ese piano que tenemos en casa, yo lo puedo tener en mi casa y puede ser que lo toque o que no lo toque, pero en todo caso voy a tener una capacidad para poder hacerlo. Yo, como ser humano, tengo la capacidad de tocar piezas musicales. Cada una de esas piezas musicales que yo toco es una lengua, es decir, es un idioma, y a partir de ahí la realización concreta de la pieza en un determinado contexto, en una determinada situación comunicativa, es lo que se denomina habla, y que lógicamente está condicionada por otros factores como el tiempo, el espacio o quiénes son las personas o los elementos que intervienen en el acto comunicativo. Por otro lado, otra referencia importante que, a modo de repaso, hicimos estos primeros días de clase, tiene que ver con las unidades de la lengua, y para mí es totalmente necesario partir de este punto para posteriormente explicar y también que comprendáis qué es esto de la doble articulación del lenguaje que enunció Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general. Entonces, yo os decía, pensemos que los niños pequeños tienen unos juegos de construcción de bloques, o quizá nosotros mismos también los hemos tenido, de tal manera que un bloque por sí solo, bueno, simplemente nos permite tocarlo, mirarlo, experimentar su textura, su color, su forma, el material del que está hecho, diferentes cuestiones que son más o menos palpables, pero por sí sola, esa pieza, ese pequeño cubo, muchas veces no tiene más relevancia, no tiene más importancia. Sin embargo, a medida que el niño se familiariza con él, a medida que va creciendo, también es capaz de ir elaborando elementos más complejos, hasta que, por ejemplo, con 3 años puede ya crear una construcción mayor. Con la lengua sucede lo mismo. Yo os decía que cuando nosotros empezamos a estudiarla, y lo vemos sobre todo en el caso de las segundas lenguas, debemos partir de los elementos menores, que son aquellas piezas que están dotadas de un significante, esto es, de una forma, y vamos entrando ya con la terminología de Saussure, pero que carecen de un significado por sí mismo. Pensamos, por ejemplo, en un sonido como r. Vale, tiene forma, ¿sí? Existe como tal, pero ¿tiene contenido? ¿Tengo una representación mental de él? No. Es decir, lo único que tengo es sonido y una representación gráfica, que en nuestro caso es el de la R. Vale.
por sí mismo no vale para nada, por lo tanto tengo que combinarlo con otras unidades de ese mismo nivel, vamos a decir, ¿no? Con otros sonidos o bien con otras grafías, ¿vale? Pues seguimos combinándolos y es así como llegamos a los monemas. Los monemas son las unidades mínimas de la lengua que están dotadas de un significante, esto es de una forma y de un significado. Y la primera pregunta que yo lanzaba en este bloque en clases: ¿un monema por sí solo puede constituir una palabra? Pues claro que sí. Pensemos, por ejemplo, en sol. Es un monema, concretamente un lexema, cuidadito, no lo confundamos con el término morfema, y por sí mismo ese monema lexema constituye una palabra. Por lo tanto, ya tenemos el siguiente paso. Los monemas a su vez se pueden combinar o se pueden identificar por sí mismos con las palabras. Pero las palabras, a su vez, a medida que avanzamos en el proceso de adquisición de la lengua, es necesario combinarlas entre sí para crear unidades mayores, de tal manera que llegamos así a la definición de sintagma, que se entiende como una palabra o como un conjunto de palabras que desempeñan una determinada función sintáctica. Para el paso siguiente, por lo tanto, me pregunto: si desempeño una función sintáctica, ¿dónde la desempeño? La desempeño en el marco de la oración o bien del enunciado. Una oración simple o compuesta. Ahora bien, las oraciones a su vez se combinan habitualmente y dan lugar a párrafos, y los párrafos, en último término, integran textos. De este modo, es por lo tanto como llegamos a establecer toda una secuenciación, desde unidades más sencillas, aquellas que primero manejamos como usuarios de una lengua, hasta las unidades más complejas, aquellas que se trata de ver cuáles son las diferentes disciplinas lingüísticas que se encargan del estudio de cada una de estas parcelas. Así pues, en el caso de los sonidos, conocemos la fonética y la fonología, que, por ejemplo, estudiamos en el caso de las segundas lenguas, como es el inglés. En el caso de los monemas y de las palabras, son estudiadas por la morfología, mientras que los sintagmas y las oraciones se estudian fundamentalmente desde la sintaxis, mientras que en último término párrafos y textos son estudiados por una disciplina para nosotros menos conocida, que es la pragmática lingüística, la pragmática de textos, o dicho de otra manera, la realización concreta de un acto de habla en unas determinadas circunstancias. Hechas estas primeras aclaraciones, este primer acercamiento a qué es la lengua entendida como un código, y estoy ya introduciendo uno de los términos característicos de este tema, es necesario que reflexionemos sobre qué es la comunicación. Como punto de partida debemos tener en cuenta que el ser humano es ante todo un ser social, lo cual implica que constantemente tiene que estar en relación con los individuos de su misma especie, y para ello, para relacionarse, el lenguaje verbal ejerce, vamos a decir, un papel fundamental, aunque si bien es cierto, tal y como reflexionamos en clase, tenemos también la capacidad de acompañarlo de un lenguaje no verbal, fundamentalmente a través de la proxémica. Bien, dicho esto, la comunicación se entiende como todo proceso de transmisión de información, y es información cualquier contenido que consideremos novedoso. Así pues, en un proceso comunicativo no solamente participa el ser humano, sino que pueden participar todos los seres vivos e incluso máquinas. Pensamos, por ejemplo, en el caso de los semáforos, o pensamos, por ejemplo, en el papel que desempeña el timbre de una casa, si bien es cierto que su acción viene motivada por un ser humano que lo está pulsando, o no, porque puede ser también una pulsión de carácter accidental. Dicho esto, todos somos conscientes de que vivimos en la sociedad de la información y la comunicación, y por lo tanto estamos constantemente expuestos a un amplio volumen de mensajes, a un amplio volumen de actos comunicativos que nos están llegando constantemente, en muchas ocasiones de manera incluso simultánea o yuxtapuesta, y que nosotros tenemos que decodificar, es decir, tenemos que participar voluntariamente en el acto comunicativo para de este modo saber qué es lo que se nos quiere decir. Otra reflexión que hacíamos en clase y que es muy importante tiene que ver con el carácter o la finalidad que se persigue con los actos comunicativos hoy en día. Y es que os decía que en esta sociedad en que la información está tan valorada, sobre todo por su inmediatez, es decir, se produce un hecho y al momento queremos estar informados, ahí está el valor de las redes sociales, desplazando progresivamente el papel de los periódicos, por ejemplo, o de las radios, pues os decía que es muy difícil identificar cuál es la finalidad de los actos comunicativos en muchos casos. Por eso mismo decimos que la finalidad que impera hoy en día es la finalidad pragmática, es decir, incluso cuando llevamos a cabo una lectura buscamos siempre el fin práctico, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que se espera de mí, es decir, una utilidad determinada. Os lo decía también en clase y os hacía reflexionar sobre ello, sobre el papel de la lectura, ¿no? Leemos muchísimo, pero la lectura que practicamos hoy en día, la valoración que tenemos que hacer o el análisis es hasta qué punto leo por placer
placer y no leo por un fin práctico. Ha ido cambiando ese concepto de la lectura, ¿no?, que teníamos hasta hace unos años. Bien, simplemente introducidas estas pequeñas pinceladas de reflexiones que hemos ido haciendo en clase, así a modo de introducción, tenemos que volver al punto de la comunicación. Os decía que estos actos comunicativos están constantemente presentes, estamos continuamente presentes en actos de comunicación, participando de ellos, y son más o menos complejos dependiendo también de la complejidad de los elementos que participan en ellos. ¿Y cuáles son los elementos que participan en un acto comunicativo? Pues bien, os decía que en primer lugar, para que haya un acto comunicativo tiene que haber una motivación, es decir, tengo que tener la necesidad de expresar algo, de transmitir algo, ya sea enseñar, ya sea informar, ya sea divertir, ya sea dar instrucciones para hacer algo, la que sea. Pero en todo caso tiene que haber una motivación. Esa motivación la tiene el emisor, que es quien emite el mensaje. Puede ser uno, es decir, puede ser individual o puede ser múltiple. Una vez que tiene esa intención comunicativa, es ya momento de que el emisor prepare la información, es decir, elabore el mensaje. ¿Y cómo elabora el mensaje? Pues utilizando un determinado código, entendido el código como el conjunto de signos y las reglas para combinarlos, y después utilizando para su transmisión un canal que sea adecuado a un determinado contexto o situación comunicativa, que al fin y al cabo es la que nos aporta el referente inmediato del acto comunicativo. De este modo, el mensaje llegará a manos de un receptor, a manos metafóricamente o a oídos o a la vista de un receptor. Y ese receptor es el que participa finalmente en el acto comunicativo para decodificar el mensaje, esto es, la información que inicialmente el emisor quería transmitirle. Sin embargo, es necesario que hagamos algún tipo de puntualización sobre estos elementos del acto comunicativo que llevamos tantos años estudiando de una manera mucho más genérica, mucho más superficial. Emisor y receptor son los dos extremos del acto comunicativo, constituyen esos extremos. Por un lado, el emisor es el que origina el mensaje, movido por esa intencionalidad. Y en el otro extremo está el receptor. El receptor es el que lo decodifica, como acabo de decir. Pero para decodificarlo, ambos tienen que estar en sintonía. Tal y como explicaré a continuación, ya de entrada es necesario que compartan el mismo código, porque si no, no se llevará a cabo un acto comunicativo de forma satisfactoria. Ahora bien, ¿quién participa como emisor? ¿Quién participa como receptor? Hay que tener claro que tanto emisor como receptor pueden ser entes, seres vivos, o bien personas, o bien objetos, tanto individuales como colectivos. Esa es la principal particularidad que vamos a tener en cuenta. Los siguientes elementos que estudiamos son el mensaje y el canal. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la información que tengo que transmitir. Esa información se elabora, se prepara y se transmite a través de un determinado canal, de un determinado medio para que llegue al receptor. El mensaje se caracteriza porque puede ser de diferentes tipos. Cuando hablamos de mensaje puede ser desde el sonido del timbre que me indica que tengo que salir de clase, hasta el post-it que me deja mi madre avisándome de que va a llegar tarde a cenar, hasta, por ejemplo, una reverencia que se hace en una recepción en el Palacio Real. Ahora bien, para que el receptor sea capaz de comprender este mensaje, es necesario que tenga en cuenta determinados factores. En primer lugar, ¿cuál es la intención que me ha movido a mí como emisora, en este caso del mensaje, a llevar a cabo este acto comunicativo? Por otro lado, además de la intención, es fundamental considerar la situación en la que se produce el acto comunicativo. Como siempre pongo de ejemplo en clase, no es lo mismo que te diga te voy a castigar siendo la directora del centro que te lo diga tu madre, que te lo diga un profesor de guardia. No es lo mismo, o tú no elaboras igual el mensaje si vas a pedir disculpas en dirección que si las vas a pedir en el patio a un compañero que si las vas a pedir a tus padres en casa con la finalidad de que te dejen salir, por ejemplo. También es necesario considerar el medio. Un típico ejemplo que yo siempre pongo y que además es algo personal. Yo si tengo que transmitir una noticia a través de la lengua o del lenguaje, utilizando, mejor dicho, un lenguaje verbal oral, es decir, por teléfono o cara a cara, no lo hago igual que si tengo que escribirlo. Lógicamente, el hecho de que el papel le dé perdurabilidad al mensaje me obliga a cuidar muchísimo más el uso del código que yo misma estoy haciendo.
Por lo tanto, el canal es fundamental, pero también fijaos, dentro de la escritura difiere mucho de si lo hago a través de un papel o bien a través de un soporte electrónico, y dentro del soporte electrónico depende de si estoy utilizando una red social o bien si estoy utilizando un correo electrónico corporativo. Es decir, hay matices que voy a tener que considerar para decodificar correctamente el mensaje que se me ha lanzado. Y en último término, y ya lo he dicho antes, es fundamental el conocimiento del código. Hay códigos que son más o menos sencillos y que son comunes, que son universales, como es el caso del lenguaje no verbal. Pero, por otro lado, en el caso del lenguaje verbal, esto es su concreción en las diferentes lenguas, es la que impide en numerosas ocasiones que el acto comunicativo culmine de forma satisfactoria. De hecho, yo os decía y os ponía como ejemplo que uno de los problemas que podemos tener es que compartiendo emisor y receptor, un mismo espacio, un mismo contexto, conociendo el canal, sabiendo más o menos cuál es el mensaje que quiero transmitir, si el código, si la lengua me está fallando, no voy a transmitirlo con el mismo rigor, no voy a ser tan precisa y por lo tanto el acto comunicativo ya no podrá ser considerado satisfactorio de ningún modo. Por otro lado, en cuanto al canal, algo ya he avanzado, ¿no? El canal es el medio a través del que se transmite un mensaje y puede ser un canal natural o bien un canal artificial. El canal natural es aquel que no ha necesitado la intervención del hombre para ser creado. Por ejemplo, el que estoy utilizando ahora mismo, que es el aire. Por ejemplo, el tacto, cuando toco a alguien, cuando le hago una caricia, cuando lo pellizco para conseguir algo, para hacerle una seña. Y por otro lado, los canales artificiales, que también son muy comunes, como es el caso del soporte electrónico, que puedo utilizar en un momento determinado a través del móvil o a través del ordenador, o el más común de todos ellos, que es el papel. Por otro lado, es necesario hablar de la situación. La situación son las circunstancias que envuelven un acto comunicativo. Y ahora que ya estamos en primero de bachillerato, tenemos que establecer una pequeña diferencia entre lo que son aquellos condicionantes de carácter lingüístico, lo que denominamos habitualmente contexto, y aquellos que no tienen que ver con factores lingüísticos, sino extralingüísticos. Me estoy refiriendo, lógicamente, al entorno. Es cierto que una determinada situación, es decir, las circunstancias que envuelven el acto comunicativo son determinantes para su correcta decodificación, para entender bien el mensaje. El típico ejemplo que también viene en el libro y que además es muy sencillo de comprender es el que tiene que ver con el disparo, con el pistoletazo de salida en una carrera. Sin embargo, en una situación conflictiva, un disparo pues tiene connotaciones negativas que están relacionadas con la muerte. Bien. Vamos entonces a caracterizar cuáles son las particularidades del contexto, entendido como el conjunto de factores lingüísticos, y por otro lado todo lo que tiene que ver con el entorno. Contexto. Contexto o circunstancias lingüísticas. Cuando estamos emitiendo un mensaje que está utilizando el lenguaje verbal, somos conscientes de que hay factores que tienen que ver con la pronunciación, que tienen que ver con la entonación, con la forma de expresarse, con la forma de transmitir el mensaje, incluso con la proxémica que está reforzando ese lenguaje verbal, y que por lo tanto son los que van a condicionar la decodificación del mismo. Pensamos en el caso de, por ejemplo, las palabras polisémicas. Lógicamente, va a depender también del contexto en el cual nos encontremos, utilizar la palabra banco con el valor o con el significado de lugar donde dejo el dinero, o lugar donde me siento, o conjunto de peces. Esto en cuanto al contexto, es decir, las circunstancias lingüísticas. Por lo tanto, tendré que mirar, tendré que analizar semánticamente cuáles son los semas, los significados de las palabras que rodean a esa palabra polisémica. Lógicamente, en un contexto médico no tiene ningún sentido, por ejemplo, hablar de una operación bancaria ya automáticamente, pero son actos que hago de forma espontánea, en los que participo de forma espontánea, ¿no? Yo identifico esa operación como una operación médica que se lleva a cabo en un hospital y no en un banco. Y luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta todo lo relativo dentro de la situación, ya no al contexto, sino al entorno. Es decir, cuando yo participo en un acto comunicativo, no me paro a analizarlo, porque son actos comunicativos más o menos espontáneos, más o menos rápidos, pero por ejemplo, sí que estoy teniendo en cuenta quién es mi receptor, y dentro de quién es mi receptor incluso cuál es su edad, cuál es su género. Si yo le quiero decir, por ejemplo,
A mi abuelo, que murió fulanito, le digo que falleció o que ha muerto, pero no le digo que la palmó o la espichó. Es decir, estoy teniendo en cuenta cuál es su edad, cuál es su género. Del mismo modo, también tenemos en cuenta, por ejemplo, el nivel sociocultural. No utilizamos términos cultos o especializados, por ejemplo, en este caso, relativos al área de la filología, porque si no, mi motivación de explicar, de transmitir un aprendizaje, yo misma no la estaría cumpliendo. Sería imposible que vosotros me entendierais, sí que llegaríais a decodificar parte del mensaje, pero no llegaríais a hacer la reflexión que me interesa a este nivel de primero de bachillerato. Por lo tanto, los interlocutores, emisor y receptor, que estamos continuamente intercambiando nuestros papeles, tenemos que considerarnos mutuamente a la hora de participar en el acto comunicativo para que éste experimente un mayor éxito. Asimismo, también es muy importante ver la relación que se establece entre nosotros, y siempre pongo los mismos ejemplos, y ya aludí antes a ellos. Has roto algo en el patio o has llegado tarde, y probablemente si estás con tus amigos en el patio, transmitirás esa información incluso vanagloriándote, diciendo, pues he llegado tarde, ni siquiera me han puesto una falta, bueno, ni me han puesto un retraso. Sin embargo, si tienes una acumulación de retrasos, si tienes que venir a dirección, utilizarás probablemente un registro de la lengua mucho más formal y un nivel medio estándar, ¿no? Vulgar no procede ahí. Quizá con tus amigos sí que has sido vulgar, has utilizado alguna palabra malsonante en algún momento, también para conseguir la aceptación de grupo. Y con tus padres lo mismo, te vas a mover en un nivel medio estándar, pero evidentemente la relación filial, en este caso, el hecho de que sean tus padres, la confianza que tienen con ellos, hace que utilices un código elaborado, preparado, por lo tanto el mensaje de una manera diferente que para dirigirte a alguien jerárquicamente superior, como puede ser tu profesor, tu tutor o como puede ser el jefe de estudios, por ejemplo. El último elemento del acto comunicativo en el que nos vamos a centrar es precisamente el código. Volvamos otra vez a su definición. ¿Qué es el código? El código es el conjunto de signos y las reglas para combinarlos. Por ejemplo, os decía en clase, pensemos en la lengua castellana. ¿Cuáles son los signos más sencillos? Los sonidos y las grafías, ¿no? Pues precisamente son las reglas para combinarlos las que me indican que antes de P y B no puedo escribir una N, sino una M. Así sucede en todos los códigos. Ahora bien, cuanto más complejo es un código, mayor es su capacidad expresiva. Os decía también que reflexionaseis un poco sobre los primeros códigos, que fueseis a las primeras civilizaciones, e incluso salía en alguna clase el comentario de la civilización egipcia, ¿no? ¿Qué utilizaban? ¿Utilizaban un lenguaje verbal? ¿Cómo dejaron huella de sus actos comunicativos? A través de pictogramas muy elaborados. ¿Cómo es, por ejemplo, la grafía del alfabeto chino? Muy elaborada. Tenemos que siempre vincular ese grado de elaboración, ese grado de complejidad con la capacidad que tienen para transmitir mensajes con mayor precisión. Otro de los ejemplos que habitualmente nos encontramos en los libros de texto es el que tiene que ver, por ejemplo, con el número de términos que utilizamos para designar el color blanco. Nosotros prácticamente, tenemos solamente una palabra que es el blanco, y luego a partir de ahí podemos establecer diferentes tonalidades como blanco crudo, blanco roto, etc. Sin embargo, hay determinados pueblos que tienen la necesidad de utilizar muchos más términos para referirse al color blanco por su conocimiento del mundo. Decimos en lingüística que no conocemos aquello que no podemos nombrar, y precisamente por eso en los pueblos del norte, del hemisferio norte, es necesario que haya más especificidades en el código, concretamente en el léxico, para denominar las tonalidades de blanco. ¿Por qué? Precisamente porque nieva más, y como nieva más es un color que está más presente que otros en su vida. Así pues, no es nada extraordinario que en lenguas nórdicas nos encontremos hasta 20 términos para designar ese color blanco. Volviendo ya al momento actual, al aquí y a la hora, pensamos, ¿cuáles son los códigos que nosotros conocemos? Evidentemente, el que estamos utilizando constantemente es un código verbal. Como código no verbal tenemos la proxémica, que está continuamente reafirmando ese código verbal, y luego, por otro lado, tenemos que pensar en otros códigos especializados que tenemos que estudiar. Por ejemplo, y os decía ya antes, es totalmente necesario que emisor y receptor compartan el código que están utilizando para que el acto comunicativo sea satisfactorio. Es más, yo ponía el ejemplo en esta clase cuando yo estoy explicando el acto comunicativo no es igualmente satisfactorio para todos. ¿Por qué motivo? Porque no todas las personas que estamos presentes en esta clase dominamos el código. Así es, pero hay otros códigos que resultan menos complejos, más sencillos, que exigen ser estudiados, pero que son compartidos por todos nosotros.
Os hablaba el otro día del código de circulación vial, lógicamente. Yo como conductora he tenido que estudiarlo, pero sí es cierto que si uno va por la vida, aunque todavía no tenga el carnet y se va fijando un poquito en las señales de tráfico, pues hombre, algunas de ellas va conociendo. Más complejo, por ejemplo, el código Morse. Más sencillo, el código lumínico de los semáforos, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta eso, que progresivamente se van haciendo muchísimo más complejos y que existen multitud de lenguajes no verbales. Pues pensemos, por ejemplo, en la proxémica característica que se utiliza en los aviones, ¿no? Por parte de la tripulación de un avión. O pensemos también en el código de las banderas. Incluso, muy sencillo, el código de las banderas, el lenguaje no verbal, por lo tanto, en las playas, que me indican si me puedo bañar o no bañar. Así, llegado a este punto, podemos ya hacer una reflexión pensando en los diferentes actos comunicativos en los que participamos en el día a día y en la complejidad de los mismos, valorando los diferentes elementos que los constituyen. Emisor, receptor, código. Por ejemplo, el código será un poquito más complejo en las clases de lenguas extranjeras, como es el caso de inglés o de francés, que también considerando el canal. Pensad que yo os decía en clase, ¿qué es un ruido? Un ruido para mí puede ser esto, ¿no? Si no lo utilizo en el ámbito lingüístico, pero yo os decía a nivel lingüístico que es un ruido. Un ruido es todo aquello que interfiere en el acto comunicativo. Interfiere desde la mala letra del médico que me está escribiendo la receta, es decir, se considera un ruido, hasta el taladro de fondo, hasta un problema en la conexión telefónica que no me permite identificar bien lo que me está diciendo la otra persona. Es decir, son factores que están continuamente interviniendo, que en este caso formarían parte de la situación y concretamente del entorno y que dificultarían el acto comunicativo exitoso. Como digo, una vez que tenemos claros los conceptos, los elementos que integran un acto de comunicación, somos ya capaces de reflexionar sobre los diferentes actos comunicativos en los que participamos día a día, en cómo nos estamos continuamente intercambiando ese rol de emisor y de receptor y sobre todo en aquellas particularidades que yo estoy cumpliendo como emisora o receptora, en mi conocimiento del código, en por qué utilizo un canal y no utilizo otro, en qué situaciones utilizo la lengua de una determinada manera y en qué situaciones opto, por ejemplo, por un registro mucho más formal o más informal o incluso a nivel de la lengua culto en caso de que pueda hacerlo. Entonces, ahora de lo que se trata, teniendo claros estos conceptos teóricos básicos, es de llevarlos directamente a la aplicación de casos prácticos. Por ese motivo, tenemos que hacer en casa de tarea el ejercicio número 1. A partir de la lectura del texto, responder a las preguntas de reflexión que pondremos en común en la próxima clase.